La primera ya la hemos usado para generar una columna que el contenido se arma en el momento a partir de datos, bien, es concatenar, básicamente. Si quieren sacar los espacios al principio y al final de una cadena de texto, tendrán que usar la función trim, qué sé yo, reverse. No tengo idea de quién puede usar esta función, pero bueno, si hay que invertir el string, se puede. Y format, eh, alguien abrió el micrófono y hay un eco. No sé bien, bueno, ahí lo silenciaron. Bien. Ya que estoy, pongo la salida. Bueno, es eso nada más. Eh, por ahí se usan bastante, por ejemplo, upper y lower, que lo que hace es pasar a mayúsculas, especialmente cuando queremos hacer una búsqueda, porque en las búsquedas es sensible al al tipo de letra. Así que seguramente lo vamos a usar. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Bastante largo, que lo que será concatenar el nombre que se saca el primer carácter, el substring. Empezamos el carácter uno y cuenta uno. Entonces, la primera letra en mayúscula y después la siguiente letra, si le ponemos solamente la letra inicial, va hasta el final, en minúscula. Entonces, el nombre formateado, primera letra mayúscula, el resto minúscula, independientemente de lo que haya en la base. Concat WS lo que hace es poner este símbolo que será un espacio entre el apellido del nombre, como el nombre completo, la longitud del correo, reemplazar guión bajo por los espacios para el teléfono guionado, insertar el arroba en, digamos, en el correo electrónico, etcétera. Bueno, es un ejemplo sencillo para que vean el procesamiento con cadenas de caracteres. Y uno de ustedes me dijo que no habíamos visto el like. En realidad sí lo habíamos visto. De hecho, bueno, se pide la práctica y algún ejemplo vimos. No, ¿qué pasó? ¿Desapareció el like? Está fuera de orden. Sí, bueno, el case no va acá. El case va más abajo. Viene después del like. Bueno, después lo reordeno y lo resubo. Bueno, el like es para buscar un patrón dentro de una cadena de texto, ¿no? Yo les había comentado que el wildcard es el porcentaje que reemplaza uno o más caracteres, pero también tenemos el guión bajo que reemplaza un solo carácter. Esos serían los dos wildcard. ¿Qué quiere decir wildcard? Comodín, el comodín. Bien, entonces tenemos el porcentaje y el guión bajo. Yo estoy pensando todavía si darles una clase de expresiones regulares. Posiblemente les dé una clase de expresiones regulares antes del fin del cuatrimestre y lo usaríamos también con otra función, no es el like, es otra cláusula. Bueno, por ejemplo, si buscamos nombre y apellido, nombre como J porcentaje, ¿qué quiere decir? S con J mayúscula, ¿no? Juan, José, etcétera, sería el resultado. J espacio N, un carácter, un carácter, exactamente. Sí, 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 sí. ¿Y acá qué estamos haciendo? Todos los Juan y algo, pero en mayúscula, exacto. Al nombre. No, no, al nombre. Fíjate que el nombre sale como sale. ¿Qué pasa si alguien cuando escribió otra, qué sé yo, J, U, mayúscula, después A, N, minúscula? No lo encontraríamos de esta manera.
En cambio acá, al pasarlo a mayúscula, me olvido del tipo de letra. Son mayúsculas, minúsculas. Entonces, el upper o el lower, cualquiera de los dos, obviamente de este lado si usan upper va a ser mayúscula y si usan lower va a ser minúscula, eh, lo encontrarían. ¿Eh? Sí, claro, sí, pero esto sería fila a fila. Bien, agarra una fila, agarra la columna nombre, lo pasa a mayúscula, lo compara. Va a la siguiente, va a la siguiente, va a la siguiente, así hasta el final. Entonces, estamos usando en la comparación en el where, en el filtro, digamos, estamos usando esta técnica. Bien, a ver qué pasó, que se descalabró las diapositivas. Bien, continuamos. Cláusula like, así, ya vimos el ejemplo. Ahora vamos a seguir con la última parte de programación SQL. Nos quedaron pendientes dos estructuras de control. Una es el case, ¿no? Bueno, no, puse primero el ejemplo. Ajá, ahí está, ahora sí. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis sería la expresión, valor uno, valor 2 y el else. Y lo que hacemos acá es, digamos, hacer operaciones en función de ese valor, ¿no? Es para casos específicos. Seguramente en Python les han enseñado la estructura del case, supongo, espero. Así que bueno, acá es parecido, pero con SQL, ¿no? Y al final, en case. Acá tenemos un ejemplito. Ah, y falta el total ventas, falta el valor a buscar. Ahí se los pongo. Case when... Bien, está bien. Acá directamente sería, en realidad esta es otra forma del case. Es que directamente poner una función como si fuera un if, este boolean. Eh, Porque como busca valores específicos no buscaría rangos. Acá sería el rango de los mayores de 10.000, los mayores de 5.000. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Esto trabaja de la siguiente manera. ¿Qué pasa si algo tiene el valor de 12.000? Si el total de ventas fueron 12.000. Entra en el primero y cuando ejecuta, fíjense que es un solo bloque. Si quisiéramos una instrucción, ¿qué necesitamos acá? ¿Eh? No, no, el punto y coma está acá. ¿Eh? No, no. Si yo, más de una instrucción, acá tenemos una instrucción, ¿no? O sea, buen, condición, den, valor. Buen, condición, den, valor, else. Es parecido al if, en realidad este. Pero si quisiéramos hacer muchas cosas en vez de una sola cosa, acá asignamos una variable. Pero si quisiéramos hacer más, a ver, con lo que ya saben, con el que es. A ver, fíjense que pueda en la clase anterior, cómo escribimos los procedimientos. No, 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 no. Fíjense, dice create procedure, o sea, crear procedimiento y después ¿qué aparece? Los hago trabajar.
Los parámetros, ¿no será? ¿Qué aparece después de create procedure? El nombre y después los parámetros. Es- El begin, exacto, el begin. Entonces acá lo que tenemos que hacer es poner begin end. Ustedes, bueno, la mayoría no saben, pero si alguna vez vieron el lenguaje Pascal, el begin end es el bloque de sentencias, ¿no? De la misma forma que en C o en Java o en algún programa con sintaxis como C, tenemos la llave de apertura y llave de cierre para un bloque de sentencias. Acá, como apareció medio parecido a cuando arrancó Pascal, tomaron esa forma y pusieron begin. Entonces, den, y acá, después del den, ponen begin, el conjunto de instrucciones que quieren que se ejecute y después el end. Bien, eso era nada más. Perfecto. Bueno, y acá llegamos al if, que en realidad tenía que estar en la primera clase, pero bueno, aparece acá. Es lo mismo. Condición, den, y acá sí podemos tener un conjunto de instrucciones hasta que llega el else if, hasta que llegue el else o el end if, cualquiera de ellas, ¿no? Esta sería el caso más abarcativo del if. If condición, then, else if, else, end if. Ahí tenemos las posibilidades. Por ejemplo, ah, me olvidé estaba explicándoles algo, perdón, volvamos al case, disculpen, mil disculpas. Les iba a explicar esta parte. ¿Qué pasa si tenemos 12.000 ventas acá en el case? ¿Qué haría? Es verdadero. Entonces, categoría igual a Platinum. Y cuando termina de ejecutar esto, ¿qué pasa? Exacto, va al final. Si siguiera en la siguiente, entraría también. ¿De acuerdo? Pero no, cuando ejecuta la primera que entra sale ya directamente del case. Sí, va un punto y coma al final. Si fuera 7.000, ¿qué pasaría? No entra en la primera, entra en la segunda y sale. Y si fuera menor de 5.000, que yo, 2.000, no entra en la primera, no entra en la segunda y va al final que captura cualquiera, es decir, las menores de 5.000 en este ejemplo, que pasaría a categoría Silver. Bien, esa función del case era la que me faltaba y acá aparece el case. Bueno, en fin, la tengo que borrar. Ahí está. Bueno, muy bien. De esto no les puse ejemplo, nada, porque sospecho que más o menos se entiende. Ahora vamos a ver la parte de cursores y después ya vamos al simulacro y con eso terminaríamos la clase de hoy de teoría. ¿Qué es un cursor? Bueno, un cursor es una estructura de control que permite almacenar un conjunto de resultados, recorrer resultados fila por fila o ejecutar operaciones por cada fila, ¿no? Si bien es cierto de que podemos con estructuras de control SQL hacer un montón de cosas, qué sé yo, si queremos buscar un resultado, usamos el select. Si queremos modificar una tabla, ¿qué usamos? Sí. Alter es para modificar la tabla. Si queremos modificar valores de las filas. Date. Update. Exacto. Entonces tenemos el update, tenemos
Bueno, obviamente insertar ya sabemos lo que es, ¿no? Pero en general, cuando uno trabaja con tablas, lo que queremos hacer es actualizar o modificar o buscar datos, ¿no? Así que bueno, es cierto que tenemos ya esas funciones, pero a veces las tareas son complejas, entonces lo que queremos hacer es agarrar todos los datos o un conjunto de ellos y manejarlos uno a uno. ¿Podemos usar el ID para recorrer un conjunto de datos? ¿Qué sé yo? Supongamos, cantidad de ventas mayor que 5.000. Recorremos todos los locales que hay en la base de datos de cierta empresa, qué sé yo, perdón que diga nombres, que ya agarramos Frávega y decimos, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los locales en el país que vendieron más de 5.000 artículos esta semana? Entonces, tenemos el primero, el uno y el último, no tengo idea cuántos tendrá Frávega, pero supongamos 3.700. Entonces, podemos ir uno, 2, 3 por los números de ID para recorrer la lista de locales. ¿Se puede? O sea, no, está bien. Bueno, esto también va a tomar tiempo, pero ¿hay algún problema en ir en el ID uno, 2, 3, 4, etcétera? Ya lo hablamos la otra clase, no importa. Exacto, bien, Carlos. Sí, 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 sí. Que por ahí alguno no exista. Bien, ¿por qué? Y porque se borró. Qué sé yo, había un local en Sarandí y después se cerró, entonces se dio de baja en la base. No está. Entonces, el 5 que era de Sarandí, no está más. Entonces, del 4 tendremos que pasar al 6, el 6. Entonces, ir y des uno por uno, hacer un recorrido, qué sé yo, con un while, con un repeat until o alguna de estas estructuras que vimos en la otra clase, no nos sirve. Por eso necesitamos la idea actual, automáticamente pasa al siguiente. Entonces, eso es la razón por la cual necesitaremos usar cursores. Bueno, se utilizan en procedimientos almacenados de funciones que permiten ejecutar código SQL. Y acá empezamos un poco con una cuestión que es un poco extraña si no están familiarizados con, por ejemplo, manejo de archivos en lenguajes como C o C++, eh, porque acá lo que hacemos es utilizar recursos que nos da SQL y que son reglas que tenemos que seguir. Bien, no es que sé yo, por ejemplo, el if, el while o cualquier otra cosa que en general, bueno, ya abrieron en Python, lo asocian, lo prenden en SQL y listo. Acá lo que tenemos que hacer es entender cómo es el mecanismo. Son 4 reglas, así que tampoco es tan complicado. Que básicamente tenemos que primero declarar el cursor, abrirlo, recorrerlo y cerrarlo. Esas son las 4 operaciones que no nos tenemos que olvidar de ir haciendo una por una. Bueno, entonces, primero, dentro del bloque, acá obviamente hay un bloque, ¿no? Porque son muchas instrucciones. No, acá no escapamos, hay que hacer un bloque beginend. Tenemos que declarar el cursor, ¿no? No, liberar no. Bueno, estas diapositivas las hice en las corridas y tienen errores. Menos mal que los estoy encontrando. Eh, Ahí está. Bien. Entonces, función almacenada, tenemos que hacer esto. Fíjense que es parecido a las funciones funciones no, perdón, a las variables locales, ¿no? Las variables locales que están dentro de los procedimientos. Tenemos que declararlo para, for, y acá obviamente va a haber un select. O sea, el select lo usamos para conocer cuáles son los datos a partir de los cuales vamos a utilizar el cursor para recorrer la tabla. Bueno, entonces,
Acá obviamente es un select, o sea, podemos usar las columnas y el where para filtrar los datos, ¿no? Qué sé yo, volvamos al ejemplo de anterior de Frávega. Si queremos conocer todos los locales que tuvieron más de 5.000 ventas, bueno, acá pondríamos en la condición cantidad de ventas mayor o igual que 5.000, obvio. Entonces, el cursor va a arrancar desde el primer dato que tenga ese valor hasta el último, independientemente de que el ID tenga saltos. Y eso es lo que estaríamos evitando. Muy bien. Em, Después de eso, fíjense que para arrancar tenemos que hacer un open. Sencillamente open. O sea, ponemos declare, le ponemos el select y después escribimos open para abrir. ¿Cómo lo vamos a recorrer? Bueno, sencillamente hacemos el fetch, así se llama, ¿no? Que recupera la fila y guardamos los valores de esa columna en una o más variables. Y cuando terminamos de usarlo, hacemos el close. Ese es el ejemplo. Bueno, eso sería lo que vamos a ver hoy de cursores. Ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplito para ver cómo trabaja esto. ¿Dónde estaría? ¿Dónde tengo el ejemplo? Ahora les pongo el Workbench. No quería abrir el Workbench. Dios mío. Ah, sí, acá está. Ah, no tengo el ejemplo. Bueno, tengo que buscar. Tengo un minutito que ya lo traigo. No. Mm, Ejemplos, empleados. Acá está. Bien, muy bien. Falta, pero falta la población de los datos.
Bien, ahora sí. Acá, zoom. Bueno, ahora sí. Ok. em, Acá le tengo que cambiar el nombre. Vamos a ponerle X2. Y por acá, acá tenemos. Bueno, la tabla es sencilla. Como siempre, no se ve nada en el aula. Bueno, una tabla empleado X2, donde tenemos el ID, el nombre, el apellido, el correo, el salario y el teléfono. Acá, en esa tabla, bueno, tenemos estos datos y acá empezaríamos con el procedimiento para buscar datos en esa tabla. Bueno, en este caso sería contar empleados de salarios altos de la empresa. Esto es muy típico de cierta empresa de telefonía que los busca para si tienen cierta edad. Bien, fin cursor, Boolean, default false. Salario actual, un valor con dos decimales después de la coma y 10 dígitos. Y esta es la parte que nos interesa, donde la función lo que haría sería el select salario flor empleados, básicamente. Eso es lo que haría, ¿no? O sea, tenemos un cursor donde buscan la tabla de esos salarios, que después lo vamos a procesar. Acá hay un handler, no hemos visto handler, pero bueno, no importa. Después lo vamos a ver si quieren. Donde cuando llega al final, o mejor dicho, si no hay valores o si llega al final, esa variable se pone en true. Un contador y acá abrimos el cursor, ¿no? A partir de acá lo podemos usar. Y aquí tendríamos el loop, digamos, a ver si entra todo por ahí. Este sería la función o el bloque principal, ¿no? Loop en loop. ¿Cómo se hace para salir del loop? Ahí están buscando el código, ¿cuál es? Leave, acuérdense. Para el loop salimos con leave. Esa fue la primera estructura de control que vimos la clase pasada. Entonces, primero hacemos el fetch. ¿Qué quiere decir el fetch? ¿Qué hacía? Toma el primero, la primera fila, en este caso, porque está arrancando, pero en realidad la iteración es la siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, de la primera fila, la guarda en salario actual. ¿Cuántas columnas tenemos? Teníamos una. ¿Se acuerdan? Porque acá en cuando declaramos, fíjense, ¿dónde está? Acá. Select. El select, ¿cuántas columnas le estoy pidiendo a la tabla? Una. Salario. Select salario from. Bien. Entonces, esa va a ser la columna que va a iterar uno a uno. Si tuviera más columnas,
necesitaría más variables porque es una columna por variable, básicamente. Pero como hay una sola, la guardamos en salario actual. Salario actual obviamente es esta variable, ¿no? Es esta variable con coma. Entonces, si el fin de cursor, me voy. Fíjense el lugar. Primero hago el fetch y enseguida pregunto si llegó el fin de cursor. ¿Por qué? Porque cuando haga el fetch y haya terminado los datos, ahí esta variable que yo declaré se va a poner en true. Bien. Entonces, antes de procesar los datos, antes de lo que viene después, tengo que preguntar si ya se terminaron. Pues si no, este valor va a ser nulo, va a ser vacío, pues ya llegó al final. Y voy a procesar un valor null, lo cual es ilógico. Entonces, busco el primer valor, si se terminó, salgo, y si no, proceso el dato. ¿Qué hago? Si el salario actual es mayor que 50.000, un salario alto mayor de 50.000, bueno, no importa. Sumo el contador en uno. Bueno, eso es todo, nada más. Fetch, exactamente. Y el loop vuelve, vuelve, vuelve hasta que salga por el if. Así que sencillamente es eso, es hacer el fetch, me voy si se terminó el cursor y si no, continúo siguiente, siguiente, siguiente hasta el final. Y acá seguro que va a recorrer fila por fila y no va a tirar ningún error si el ID no existe. Exacto, si estaba vacío, ¿qué va a pasar? En el primer fetch se va a poner en true fin de cursor y acá me pone null, o sea, el valor que le va a asignar a la variable es null, porque no hay ningún valor. O sea, acá no va a tirar un error el fetch, eso es lo bueno. Si yo hice una consulta y no había ningún dato, no me va a tirar null. Bueno, bien, ese es el ejemplito. Ahora se la subo, o mejor dicho, bueno, vamos a usarlo. Está todo muy bien, pero no lo estamos corriendo. A ver, vamos a correr. Lo ejecutamos, vemos a ver qué pasó. Tiró un error en Create Procedure, a ver qué pasó acá. Eh, que ya existe. Bueno, ya existía. Por eso, no importa, está. Yo ya lo ejecuté en casa, así que este es el procedimiento. Acuérdense que estos no son procedures, son stored procedures. ¿Qué quiere decir? Están, Exacto. Sí, sí, el del Zoom que están en la tabla, o sea, que están en la base de datos. está en la base de datos, exacto. O sea que esto ya nos queda para siempre, hasta que los borremos de la base. Bien, no es algo que uno declara y usa acá. No. Cuando lo ejecutamos, se crea y se guarda en la base. Exacto. Sí, 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 sí. ¿El resultado qué es el resultado? Exacto. O sea, para el resultado yo necesito una variable. Cuando lo llame. ¿Por qué necesito una variable? Bueno, porque, fíjense, una variable entera. Y eso es la salida, el out del procedimiento. O sea, me devuelve un valor. En realidad, bueno, después ese valor, ¿cómo lo mostramos? Con select. Select el nombre de la variable y ahí mostramos el valor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ejecutarlo. Yo lo voy a hacer en otra sentencia. Después todo esto se lo pongo junto, ¿no? ¿Cómo llamamos al procedimiento? Están todos muy serios. Se acuerdan muy poco de lo que vimos en la clase pasada, pero no importa. Ya después cuando tengan práctica esto va, pierdan cuidado que lo van a tener que aprender bien. Create procedure. ¿Eh? No, no, create Create procedure procedure. era para crearlo. Está bien, eso ya lo vimos. Pero para llamar al procedimiento, había Ah, una era call, el nombre del call, procedimiento. exactamente. Call. Y el nombre del procedimiento, en este caso,
y ahí nos aparece el nombre. Y acá tenemos que poner una variable. Acuérdense, declare es para variables que están dentro de procedimientos. ¿Cómo se llaman las variables que están dentro de un procedimiento? Locales. Acá lo estoy llamando. Acá donde estoy, afuera del procedimiento para llamarlo, obviamente. Y acá tengo que usar una variable. ¿Cómo se llaman estas variables? Con el símbolo, exacto, el símbolo, el arroba. Sí, Variables globales. sí, serían globales. O sea, serían, en realidad, como acá está en una base de datos, es complicado hablar de global y de local. Local seguro dentro del procedimiento, pero los que están afuera, sesión, acuérdense. ¿Qué quiere decir? Que yo mientras esté en la sesión vale y después cuando salga de la sesión se mueren. Ese es el tema de la temporalidad que hablaba Carlos. Bueno, entonces acá arroba y el nombre de alguna variable. Bueno, se me cambió el teclado. Siempre se me cambia el teclado. Ay, Dios. Español de España. Arroba, qué sé yo, cantidad. Así, directamente, sin declararla afuera, nada. No hace falta hacer nada porque ya al usarla ya se crea. Entonces ahí tenemos la variable, ¿no? Lo llamé call, el procedimiento que usó cursores, y cómo muestro el valor. Con el select, exacto. El select arroba cantidad. Bien, ejecuto esto, vemos el resultado y acá tenemos la cantidad, que son 3 y anduvo bien el select. Bien, eso es todo. Obviamente acá, si le quiero cambiar, en vez de que aparezca un nombre y cantidad, como es una sola columna, yo puedo poner, qué sé yo, algo como cantidad de sueldos altos. Para poner esta cadena, fíjense que la cadena es el nombre de una columna, el as. Lo estoy renombrando. ¿Qué tengo que usar? Las comillas cuáles, porque las comillas verticales son para cadenas en los valores. Acá tengo el nombre de la columna. Sí, está bien, pero hay que usar las comillas, pero inclinadas. Acuérdense. Acá van las comillas inclinadas, o sea, estas. No van las verticales. Ejecuto y ahí me cambió el nombre y me dio el valor 3. Bueno, la clase parece fácil y sencilla, pero después, la clase que viene, cuando tengan la práctica, la clase que viene no, la clase que viene es el parcial, la otra clase. Cuando tengan la práctica, ahí es cuando yo lo llamo asentarse el conocimiento. Los que hablan con más propiedad dicen madurar el concepto, pero bueno, como lo quieran llamar. Por ahora, bueno, ya sé, es complicado, difícil, parece muy difícil, pero bueno, después cuando se pongan a hacer los ejercicios van a ver que no, no es tan difícil. Bien, sí, obvio, claro, sí, 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 sí. Y el Worben reemplaza la terminal, o sea, claro. O sea, acá tenemos muchas líneas, ¿no? Y es difícil, o sea, tenés que ser un super crack para hacer esto desde la consola de MySQL, pero lo puedes hacer línea por línea, vas escribiéndola y apretando. ¿Cómo harías en la consola? No, 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 esto es de SQL. En principio es el estándar SQL. O sea, esto tendría que funcionar en MySQL, en Postgre, obviamente va a funcionar en SQLite cuando vos utilizás desde, ¿cómo se llama? Desde Google Colab y desde cualquier lado. O sea, esto es lo que yo les enseño
todo lo que les enseño es el estándar SQL. ¿El Workbench qué es? El Workbench es una interfase, nada más, es un cliente de MySQL, ese es el nombre que se debe utilizar. Y este cliente de MySQL te permite, obviamente, ejecutar scripts o trabajar, ¿viste? Botón derecho, drop, esas cosas, sin utilizar sentencias SQL. ¿Cómo harías desde la consola? Y desde la consola escribís el punto SQL, punto SQL, punto TXT, lo que quieras, pero bueno, en general se usa punto SQL para hacer los archivos que tienen script SQL y con la flechita hacia este lado pones MySQL, el nombre de la base, del usuario, todo, y la flechita para acá y el nombre del archivo. Si no, con source. Entrás en la consola y pones source, el nombre del archivo, y lo carga. Lo carga y lo ejecuta, obviamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. De hecho, las primeras clases les hice usar la consola. Ahora no la uso por una cuestión práctica. Si querés, lo hacemos desde la consola. No, no, no hay problema por eso. De hecho, está bueno que lo vean también así. Porque, no, es que en general, o sea, ustedes no me creen, pero después, cuando vayan a la práctica y trabajen con servidores, van a ver que de la consola no se pueden escapar. Bien, ¿eh? Las comillas inclinadas es todo lo que tiene que ver con nombres de columnas o nombres de tablas que tienen espacios, como este caso. Entonces necesitas decir que todo ese bloque es el nombre. Por eso se usan inclinadas, porque son distintos de los valores. Los valores son cadenas de texto. Y en las cadenas de texto usamos comillas simples verticales. O sea, la sintaxis de SQL te dice que comillas verticales para valores y comillas inclinadas para nombres de columnas. O nombres de tablas también pueden ser. O bases de datos inclusive. También podemos tener una base de datos que tenga un espacio en el nombre y vamos a tener que usar las comillas inclinadas para referirnos a eso. Bueno, algo que por ahí no les dije, son un montón de detalles, pero no recuerdo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer el select de alguna cuestión from, imaginemos que el dato no está en la base de datos actual, sino que está en otra. Entonces, en ese caso, hay que poner otra base, punto, nombre de tabla. Bien. O sea que podemos utilizar datos que estén en otra base dentro del mismo instalación de SQL, obviamente. No, no en otra, sino acá adentro. Si tenemos varias bases, podemos utilizar el punto para seleccionar la base. De hecho, está bueno utilizarlo en el script porque así nos independizamos si está abierto o no la base. Si no, hay que abrir la base. ¿Cómo abrimos la base? Para, con el use, exactamente. Si yo pongo use otra base, en ese caso obviamente no va a hacer falta especificar la base. Ya está. Pero si yo no uso el use o no estoy seguro si está abierta, eh, directamente le pongo acá el nombre con el punto para elegir la tabla. Bueno, era un detalle. Ok, entonces ahora les voy a subir el ejemplito de los cursores al aula virtual y ya con eso tienen la clase de teoría de hoy. ¿Qué hora es? Las 9. Perfecto. Oh, bueno, podemos llamar, ejemplo cursor.
SQL. Bien, ok, ahí lo subo. Aula virtual. ¿Está abierta la edición? Sí. Bien, ahí tienen el ejemplo que vimos recién. A ver si le puse, si acá está el call y el select al final para que vean cómo se utiliza. De vuelta, como dijo Carlos, ¿qué hacen con este archivo .sql? Bueno, lo más básico, desde la consola, se van a MySQL y lo ejecutan. Esa es la forma más... ¿dónde está el zoom? Acá, de paso se los muestro. Esa es la forma más sencilla de hacer. Después, eh, la otra es con el Workbench. Y la tercera manera, ¿cuál sería? El Colab. Exacto. Se crea una planilla en Colab, pone el encabezado que les dije, que les mostré para trabajar con SQL, y ahí lo pueden utilizar. Cualquiera de las tres maneras pueden hacerlo para ver el ejemplito este de cursores. ¿Dónde está? Bueno, epa, acá. Muy bien. Ahora les creo la tarea para los que quieran hacer el simcial. La verdad que me quedé sin tiempo el fin de semana para hacerlo. Ah, ¿dónde lo podríamos poner? Después de los prácticos. Sí, por acá. Bien, entonces, una tarea. eh, al enunciado. Pa, 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 pa. No. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo dejé? Prácticos. No. Test. ¿Dónde puse el simulacro? Ah, esta porquería me lo abre. Es demasiado automático. Acá. Bueno, lo hago de acá. Share, share, restringido, cualquiera. Copiar enlace. De paso ven lo que hago cuando pongo cosas en el aula virtual. El link, control V, insertar. Perfecto.
Eh, ¿Qué hora es? Las 9. Desde las 9:10, vamos a ponerlo, ahora, ya. Desde las 9:07 hasta, vamos a ponerle, qué sé yo, hasta las 9:30. Más de media hora no nos puede llevar esto. Por favor. Si quiere más tiempo, después lo... Y acá ese es el tema. Después de las 9:30 ya no hay más entrega. Eh, Guardar cambio y regresar el curso. ¿Qué pasó? A ver, algo me falló. ¿Qué me puso? Ah, ¿hoy qué es? 30 de septiembre. Ahí está. Bueno, ahí está habilitado. Fíjense que ahí va para el Zoom. Ahí les muestro. Acá aparece. Después del TP3 aparece el simulacro de parcial. Así que ya lo pueden hacer. A ver, espero que haya sido el correcto. Ya veo que les mandé el resultado. Eh, No, no, están las celdas vacías, así que. Perfecto. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, tendrían que ver esto en sus compus. Obviamente, guardar una copia en mi Drive es lo primero que tienen que hacer. Archivo, guardar una copia en mi Drive. Creo que lo hace automáticamente, pero bueno, por las dudas, háganlo paso a paso. Profe, ¿lo vas a tomar así con Google Colab también o...? Va a ser lo que vieron, lo que están viendo ahora. Aparte van a ver unas preguntitas así de teoría, pero bueno, léanse por las dudas las diapositivas. No alcancé para mostrárselas hoy. Si quieren, durante la semana les doy también un documento con las preguntas del estilo, así tienen una referencia para estudiarla. Entonces, después de terminar el parcial, al archivo lo comprimimos en un zip, ¿no? Sí, acuérdense que tienen que ir o van a DB Diagrams o agarran, eh, lo ejecutan en el Workbench y sacan el diagrama de tablas. Tiene que estar el diagrama de tablas también. Sí, sí, cuando terminan, vienen acá
File, Download y descargan el IPNB, esa extensión rara. Lo pueden revisar. ¿Cómo hacen para revisar el archivo que descargan? Sin utilizar Google Colab. En el Visual Studio. Exacto, el Visual Studio Code. Con el Visual Studio Code, creo que tienen que instalar un plugin ahí, Jupyter Notebook o algo así, y con eso lo pueden ver, para estar seguros de bien. Profe, profe, Sí, 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 escucho. una pregunta. ¿Por qué en algunos ejercicios de abajo, ¿Cómo, tipo cómo? cuando en algunos ejercicios están más abajo que lo que están ahí mostrando, dice tipo descripción y después consulta está en blanco? Tipo, no. ¿Dónde? Baja, subí, 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 perdón, te fuiste muy abajo. Nada, tipo, está Descript. después está después del primer punto. Subí, 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 subí. Subí. Ah, bueno, ahí, aparte, ¿ves que está ahí consulta ni nada? Sí, sí. ¿Cuál? Ahí, A ahí, ver. profe. Ahí en todos esos. ¿Ves que dice descripción? Consulta, dos puntos, la consulta abajo. Esto es la consulta. Ah, nada, pensé que. Ah, no. La consulta Ah, es sí. la consulta de la base. O sea, eso lo tenés que poner vos. Ah, sí, sí, ok, pensé que. Pues, La- no, nada, pensé que iba a sí, poner. acá en No, no. SQL se llaman consultas. Ah, Cualquier ok, ok. query se Sí. llama consulta. Por más que haga un insert o una date, no importa. Se llama consulta. Bueno, yo me retiro, voy a buscar una gaseosa y vengo.
Ahí volví. ¿Los de Zoom tienen alguna pregunta? ¿Alguna Profe, yo pregunta? ni lo puedo arrancar, me tiraba error de que estaba en modo lectura la base de datos. Claro, pasa que tenés que guardar una copia en tu Drive. Por eso, ahí va. Mm. Pero arrancamos. Sí, ¿quién me llamó? Ok. ¿Dónde está?
NEAR, 2 puntos. ¿Dónde pusiste un 2 puntos? No, ahí, en reservas. Y el anterior tiene punto y coma. Si una cosa borrar, borrar. O por hecho, ¿no? Entonces, nos olvidamos lo de arriba. Reserva ID. mm, Primary key. Eh, mm, vale, Primero borramos esto. O sea, la mejor forma de debugging, lamentablemente acá es esta, cortar pedazos. Exacto. Te sigue tirando el error. O sea que está en el directo. Sí, sí, no, no importa. Eso es porque esta tabla existe. Vamos a aumentarlo. Ahí está. Ahí anduvo. O sea que el problema está después. Vamos a ponerle otra. Reservas 1. Acá, esta parte. Vamos a ver si realmente está ahí o no. Sí, está ahí. El foreign key. Mm, Profe, ¿podría evitar un poco más el tiempo de lo del simulacro? Porque justo ayer recién terminé y no lo puedo entregar. Lo lamento, desaprobado. Ah, bueno, Ahí, ok, ahí se los aumento, chicos, no, no hay problema. dale. Eh, Bueno, ahí, ahí gracias. vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Gracias. ¿Dónde está? Mm, Parciales, trabajos prácticos. Ta, 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 acá. Entonces. Bueno, le pongo hasta las 10. Ustedes después díganme cuando terminen o cuando terminen muchos, ya empezamos a hablar de la resolución. 10. Bueno, ahí tienen más tiempo. Ya hay 4 envíos.
¿Dónde estaba? Eh, perdón. Gracias. Bien, sí, es el foreign key, seguro. A ver si sacamos el foreign key, seguramente no te tuve error. Control X, te va a tirar el foreign key. Bueno, vamos a hacer lo que no hay que hacer, pero bueno, no importa. Mm, ¿Cómo era que se llamaba? Eh, para crear con nombre. Restricción. Se me olvidó el nombre. También se los di. Unnamed foreign key. Constraint era. No, no tenía un nombre. ¿Cómo es? ¿Ves? Constraint. Hay que usar constraint y el nombre de la clave. Constraint, el nombre de la clave. Bueno, no importa. Eh, cons- Constraint, foreign key, qué sé yo. FK. Es el nombre que le den MySQL. FK, vuelo. Poner el nombre. No tiene que ser así, pero eh, ID, ¿no? Artificial. Ah, claro, porque vos no pagas. Bueno, bien, mejor. References. Se llama otra tabla. Vuelos. Sí, no importa. Vuelos punto vuelo ID. Ahí. Ahora ya está. Tabla. Me ha tirado un error. Bueno, y pues, ahí le puso. Ahí mejor. ¿No? ¿Dónde está vuelos? Ya estaba creado. La tabla es vuelos. Punto vuelo ID. ¿Qué dice? Syntax error. Foreign key, vuelo ID. Pero ahora lo creo con el tele. Ahora lo muestro el resultado de un ratito y vemos. Pero qué raro. Eh, como tiene nombre, después lo podés modificar más fácil si lo tenés que cambiar. Eso también se los había dicho. Si no, esperá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a hacer una cosa. Primero, control X. Hacemos esto atrás. Up. Sí. Reserva.
Todo normal. Eh, 30. No es saber, es habilitar. Eh, Creo que es Adverb Train, pero no me acuerdo. Taxi. Tampoco es. Sí, no hay problema. Y acá altar. Ahí. Ahora, eh, entonces, todo y realizar la mano. Y fíjate, como tenés ahí el add, eso después lo puedes poner en eso y vas viendo cuál es el problema de sintaxis ahí en esa parte. Bueno, a ver cuántas entregas hay. 9. Yo hubo varios que se fueron, se ve que aprobaron. ¿Quién me llamó? ¿Qué pasó? No sé. Sí, está bien, está perfecto. Sí, igual también lo puedes hacer. No hay problema. Sí, en realidad puedo usar de diagrams porque te queda mejor en el enlace, pero bueno, si me mandas eso no hay problema, se entiende. ¿Cómo? Lo vimos. ¿Lo rueda? Sí. Para el diagrama, para la imagen de del diagrama, ¿está bien sacar una captura de pantalla? ¿Cómo? A la imagen del diagrama, ¿está bien sacar una captura de pantalla y mandártela? Sí, si quieren una captura de pantalla no hay problema. Ah, ok, ok. Listo. ¿Qué pasa? Vente, entras a la tarea, acá, la tarea, y acá, pega. No, ahí. Y ahí pones
8:49. ¿Dónde estábamos? Acá. Bien. Y al fin pasaba. Volví a escribir todo y todo eso y. Perdón. Ah, vuelos ahí. Ciérralo. Bueno, genial. Sí, a veces hay que hacer esto, ¿viste? Borrar una parte, cambiarla, ¿viste? O sea, como no es un, digamos, para hacer debug no es tan fácil, entonces, ¿viste? Hay que rebuscársela de alguna manera. ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, ascendente, sí, de menor a mayor, sí. Order bar. No, order, no, es un solo order, no dos. Aerolínea, pusiste dos veces. Order by aerolínea, saca el segundo order y, o sea, eso no va. Order by tampoco, ahí tampoco. Ahí sí, sí. Bien, sí, ¿quién me decía? Y ahí que te tira. Grow by. No, eso es grow by. No, está bien entonces. Discúlpame, te hice con el mal. No, está bien. Ahí está. Ahí está. Eh, no, qué raro, ¿eh? La, digamos, las comillas. Las comillas. Ahora sí, claro. Ahí se clavó. No. No, por ahí depende del tiempo de cómputo. Ahí está. Bien. Claro, no, aparte no puede ser porque aerolínea, ¿cómo es aerolínea? Aerolínea está agrupado por aerolínea, pero es una columna que vos muestres. Si los mostraras, ahí sí. Bueno, bien, ¿cómo vamos? ¿Ya estamos por entregar? ¿Qué hora es? No, a 57, mí me falta un tienen 3 montón, minutos. profe. ¿Hay ¿Eh? drama que no entregue o hay drama que no entregue? Pues a mí me falta. No, no hay ningún problema que no lo entregues, qué sé yo. Pero bueno, es para que vayan No, sí, obvio, obvio. practicando la mecánica, ¿no? La mecánica del lunes que viene. Después voy a subirle los turnos, chicos. Así vienen al aula, seguramente cada una hora van a ser 3 o 4 turnos, ¿Cómo que que no turnos, entran profe? todos. Ah, Entonces va a tener que hacer turnos. Sí, a nada, 8, a las ¿tantos 9, a las somos? 10. ¿Eh? ¿Tantos somos, profe? Y acá, en este curso, ahora vemos cuál es el problema. A ver, No sé, digo, porque en matemática creo que entramos todos y eso que ahora somos más. Tipo en probabilidad estadística. pasa es que si son turnos de pocas personas, mejor, porque si no, no hay mucho lugar Ten acá en tampoco. cuenta que muchos vamos a tener que llevar notebooks y va a haber que enchufarlas Ah, es verdad. Y Ya. todo. así tener más enchufes. Aplicar filtros. 87 son a la mañana. Son bastantes, ¿no? O sea, 90 serían 3 grupos de 30 o 4 grupos de, bueno. dbdiagrams.io es la que usaron para el práctico, supongo. Esperemos que ande internet, porque eso es importantísimo. Creo que el lunes de la mañana hay mucha gente, entonces. Y profe, a mí internet de la uni no me anda y tengo que usar el datos, así que. Pero no es en el práctico.
¿Cómo? Pero chévere. Está bien. El de Zoom, ¿qué me decía el chico de Zoom? ¿Hola? Bueno, se ve que se arrepintió. ¿Cómo, profe? No, algo me habías dicho, no sé qué. No, digo que a mí el internet de la uni no me anda y tengo que usar datos. Sí, qué sé yo, ahora creo que están dando bien, ¿no? ¿Cómo les anda internet? Bien, perfecto. Más o menos. Bueno, está bien. Igual, excepto DB Diagrams, que es un poco más, que no es tan pesado tampoco, pero bueno, y el Google Drive. Claro, sí, necesitan internet, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vemos a ver cómo lo podemos solucionar para la clase que. Y desaprueba. No, esto es sencillamente para que practiquen la mecánica. Si quieren después lo vemos según las entregas. Pero no, no hay problema. ¿Eh? ¿Por qué? Mm. Sí, anda. No pusiste que es un primary key. Ah, está bien. Lo declaraste de otra manera. Mm. Sí, ponelo ahí. Bueno, porque no, esto no sé si anda bien ahí. Sí, algo. Para ahí, Mari. Ahí va a hacer. Ahí está. Auto increment. Eh, auto increment. Auto increment. Sí, espera. Sacar el non null. Ah, está bien, listo. Ya está. Ya está. No, no es not null, sino directamente así. Esto tenés que guardarlo en tu drive. Primero lo que tenés que hacer es guardar una copia en el drive. Abrí una pestaña nueva. Ahí te abre una pestaña en esta. No en la mía, tenés que trabajar en la tuya. Ah, espera, vamos a borrar todos los resultados. A ver qué pasa.